Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa que cuenta con la dirección científica del excelente infectólogo, el doctor Estambulián. Soy la doctora Marité Rosanova y hoy me acompaña un invitado de lujo, compañero de facultad, excelente infectólogo del CEMIC, el doctor Fabián Herrera. Hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a Ciencia Cierta, gracias por asistir. ¿Otra vez? Otra vez. Bueno. Pero bueno, el público te aclamó. Ah, qué bueno. Tenés qué unas bueno. vistas impresionantes en YouTube, sos uno que lidera, Bueno, así que por eso te hemos vuelto a invitar. Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá con vos, que nos conocemos hace tanto tiempo. La verdad que me encantó el otro programa, así que bueno, yo también quería venir. Dale, genial. Vamos a abordar un tema que es preocupante, que es que se calcula, la Organización Mundial de la Salud dice que para el 2050 la primera causa de muerte va a ser la resistencia antibiótica. Entonces, ¿qué es la resistencia antibiótica? Bueno, la resistencia antibiótica es justamente algo que se genera en las bacterias por múltiples mecanismos, que después si querés los ahondamos para que la gente lo entienda, pero la bacteria logra justamente lo que hace un antibiótico es matar a la bacteria. Ese es el objetivo para curar la infección, hay que matar a la bacteria que la produce. Bueno, la bacteria tiene diferentes mecanismos por los cuales se hace inmune ese antibiótico, para que la gente lo entienda. Es decir, el antibiótico, ponele, no puede entrar a la bacteria porque la bacteria desarrolló un mecanismo para impedirle que el antibiótico entre, por ejemplo. Son múltiples mecanismos. Claro, claro. Entonces ese antibiótico deja de funcionar y la bacteria se hace resistente al antibiótico. Por ende, no la puede matar y la bacteria se sigue reproduciendo y la infección no se cura. Eso es la resistencia antibiótica, ¿sí? Que está generada por múltiples factores. Y uno de los más importantes es el uso, abuso y mal uso de antibióticos. Así que yo creo que ese es un mensaje muy importante para que la gente tenga. Obviamente no es el único factor, pero ese es el más importante, digamos. También hay otros factores, como por ejemplo cosas ambientales, el hecho de no tener agua potable, no lavarse las manos, porque eso hace a la contaminación bacteriana de las manos, de la piel, del intestino, porque hay algunas bacterias que están en el intestino. El uso de antibióticos tanto para, digamos, para la agricultura como para, para criar animales, ¿sí? Se utilizan en granjas. Hubo un brote de una bacteria ya hace unos años resistente a los antibióticos porque se usaba ese antibiótico para criar los criaderos de pollos. Hay múltiples causas, pero lo más importante es el... Sí. Como que expusiste lo que se llama en estos momentos una salud, ¿no es cierto? Exactamente. Porque dijiste la parte, digamos, de la agronomía, de la agricultura, de la ganadería, de la persona y el medio ambiente. Exactamente. Entonces, ¿querés explicarle a la gente qué es lo de una salud? Sí, digamos, una salud es tener un equilibrio entre todo lo que significa, digamos, lo que uno hace para mantenerse sano, lo que hace el resto, en este caso los médicos, al prescribir antibióticos y al prescribirlos en forma apropiada, al al utilizar los recursos del medio ambiente en forma apropiada, en forma lo más orgánica posible. Saben que ahora se está tendiendo justamente tanto en la agricultura como en la ganadería a todo lo que es orgánico, sin pesticidas, sin adicionales, que por ejemplo se adicionan antibióticos y antimicóticos que actúan contra los hongos, que eso también es una causa de aumento de la resistencia en hongos en algunos países. Finalmente las costumbres y usos que tenga uno, como por ejemplo la higiene, ¿sí? El acceso al agua potable, y vamos a poner también algo muy pero muy importante que todos sabemos, que junto con el agua potable las vacunas son lo que más impacto tuvo en la salud, eso en tener una salud, ¿sí? Eso es digamos, ese concepto integral. Bien, perfecto. Dijiste de la gente, que era un mensaje para la gente. Uno está acostumbrado que a veces ya me duele la garganta, empecé a tomar X.
porque viste así de práctica corriente. Sí. Se recomiendan unos a otros los antibióticos que tomaron. ¿Qué recomendación das en este segmento de la población? Bueno, eso es muy importante porque hay dos partes de la resistencia antibiótica. Lo que se utiliza en la comunidad, que es lo que vos me estás preguntando, que ahora lo vamos a desarrollar brevemente para que la gente lo entienda, y después lo del hospital, que seguramente nos vamos a ocupar luego. La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente el 30% de los antibióticos se usa en forma inapropiada. Es el piso. Hay variaciones entre áreas geográficas y países que es mucho mayor que eso, ¿sí? Pero ese es el promedio a nivel mundial. Es mucho ese mal uso. Y una de las causas del mal uso son las infecciones virales. Hay algo muy importante para que la gente tenga en cuenta, que para que uno hable, hoy se llama, digamos, uso responsable de antibióticos, que es la palabra más correcta, que siempre fue, bueno, uso adecuado también está bien, uso responsable. Después vamos a hablar de lo que son los programas PROA en el hospital. Pero bueno, el uso responsable de antibióticos, el uso apropiado o adecuado, ¿qué significa? Significa que uno tiene que usar el antibiótico si tiene una infección bacteriana, porque el antibiótico es solamente para matar bacterias, no mata ni hongos, no mata virus, no mata parásitos, es para matar bacterias, para curar infecciones bacterianas. Entonces, el antibiótico debe usarse cuando hay una infección bacteriana. Debe usarse el antibiótico correcto, en la dosis correcta y por el tiempo correcto. Ese es el mensaje que tiene que tener la gente. Por ende, la mayoría de estas infecciones que vos me decís, que son las infecciones de vía aérea superior, la inmensa mayoría, tanto en niños como en adultos, están ocasionadas por virus. Y la inmensa mayoría, por ende, les quiero transmitir que no requieren tratamiento antibiótico. Puede ser que estas infecciones virales, la mayoría, den síntomas, o las infecciones bacterianas den síntomas similares, sí puede ser, pero eso lo tiene que determinar el médico. Exactamente. Jamás deben automedicarse. Bien, porque ¿sí? a veces, como te decía, me duele la garganta, empecé a tomar X antibiótico. Y la verdad que nosotros, como médicos, pedimos otros estudios antes de empezar a medicar para definir si realmente esa faringitis necesita o no antibióticos. Porque, como vos decís, el 80% de estos cuadros de vías aéreas superiores son virales y no necesitan antibióticos. Y a veces te dicen, no, pero tomé 2 dosis y ya estoy bárbaro. ¿Eso es verdad? Bueno, eso Es la magia. verdad que es magia. Puede ser verdad en el sentido de que hay infecciones virales que tienen, digamos, una mejoría rápida, otras no tanto, pero es eso, no es que el antibiótico le hizo efecto, claramente. El tema es que hay un mito en eso y nosotros, es función nuestra y por suerte tenemos este espacio, este programa para derribar esos mitos, porque no es gratis el uso de antibióticos. El uso de antibióticos implica a veces uno toma un antibiótico que nunca tomó y capaz que es alérgico, y es una alergia severa que inclusive hasta lo puede llevar a la muerte. Es muy infrecuente ese tipo de alergias, pero puede suceder. Ese antibiótico altera la flora del intestino. Para que la gente lo entienda, nosotros tenemos algo que se llama microbiota o microbioma, que es el conjunto de bacterias que vive en nuestro intestino y que nos protege, porque son Bacterias buenas. claro. Los antibióticos, ¿qué hacen? Matan a las bacterias buenas y empiezan a proliferar las que producen enfermedad. Entonces no es gratis dar antibióticos, por eso hay que usarlos como yo les comenté previamente. Bien, porque a veces también, a mí como pediatra, como infectóloga pediatra, muchas veces acuden a uno y dicen, pero no le va a indicar el antibiótico. No tiene indicación, pero Exacto. eso a veces es difícil y van de consultorio en consultorio hasta que alguno tal vez le receta el antibiótico. Y es fundamental lo que vos decís, ¿no es cierto? De no Sí, mal usarlos. totalmente. Y ese es un mensaje también para la gente, que confíe en su médico. Si va al médico porque le pasa algo, confíe en su médico y no le pida y no le insista que le dé antibióticos. Si el médico consideró que no es una infección bacteriana, tome el consejo de su médico y no reciba los antibióticos y no le insista que les dé antibióticos, porque como dice Marité, muchas veces
la consulta tiene un límite y uno le quiere explicar y bueno, la persona, bueno, entonces hay médicos que no debería pasar, pero bueno, a veces pasa que uno se bueno, está bien, sí, para que se vaya tranquila, pero eso no debe pasar, así que y otra cosa importante también es no preguntarle a familiares, a mi mamá te quedó un antibiótico y demás, y automedicarse. Ahora en las farmacias afortunadamente se necesitan recetas, pero antes no se necesitaban recetas y se compraban libremente. Bueno, pero ahora puede pasar eso. Pedirles a alguien, eso no lo hagan nunca, jamás. Siempre consulten con su médico y confíen en su médico. No le pidan que le recete antibióticos si el médico está convencido que no tiene una infección bacteriana. Porque una persona no es igual totalmente a la otra y tal vez, como vos decís, es alérgico o tiene una cardiopatía en que está contraindicado cierto antibiótico. Es que el médico ve todo eso. Absolutamente. Entonces la verdad que eso de boca en boca, qué antibiótico tomaste, realmente es peligroso. Absolutamente. Creo que la receta electrónica va a frenar un poco esto, pero bueno, como vos decís, tal vez le piden lo que le sobró. Sí, tal cual. Por eso es que es importante manejar ese concepto. Bien. Y ahora, digamos, para terminar lo de la comunidad, ¿algún otro consejo que quieras dar con respecto a la resistencia antibiótica? Sí, a ver, más allá de todo lo que dijimos, que creo que es lo más importante, la resistencia a los antibióticos está dada por, como vimos, el mal uso y todos los escenarios que planteamos. Esa resistencia a los antibióticos puede llevar a que infecciones comunes, como por ejemplo el neumococo, que es la principal causa de neumonía, también en algún momento se genera resistencia, también es causa de meningitis, así que tiene un impacto en determinadas infecciones. Y además también, si bien hoy no vamos a hablar de vacunas, también la gente tiene que saber que hay vacunas que previenen infecciones bacterianas. Por eso uno tiene que adherir a las vacunas, y más en este momento que volvió el sarampión. Entonces, por ejemplo, la vacuna triple bacteriana protege e impide, porque tiene una eficacia prácticamente del 100%, que uno se contagie de difteria, que es una enfermedad bacteriana, que uno se contagie tétanos, que es una enfermedad bacteriana, está producida por una toxina, pero es una bacteria, que uno se contagie tos convulsa. Exactamente. Lo mismo que las vacunas de la meningitis, son vacunas que previenen infecciones bacterianas. Así que también para redondear que la gente no se olvide de las vacunas. Bien, uso prudente de antibióticos en la comunidad y vacunas. Exactamente. Tenemos que ir a un pequeño cortecito y después vamos a seguir cómo funciona un hospital con un uso racional de antibióticos. Bien. Hemos terminado este primer bloque de A Ciencia Cierta, bloque apasionante sobre resistencia antibiótica. No nos abandonen, que ahora seguimos. ¿Qué hace un hospital para prevenir la resistencia bacteriana?
Hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. Y seguimos con el doctor Fabián Herrera y la resistencia a los antibióticos. Fabián, habíamos terminado entonces con el tema de la comunidad, sí. Pero acá surgió charlando, viste que muchas veces la gente dice, pero tengo que tomar yogur, o tengo que tomar algo cuando tomo antibióticos, sobre todo cuando son más de 5 días de antibióticos. En realidad, digamos, no es necesario, nunca nosotros prescribimos que tomen probióticos o que tomen yogur. Claramente tienen bacterias buenas, tienen lactobacilos, tienen algunas bacterias que reconstituyen la flora, pero no hay prueba científica que demuestre que eso mejora digamos, toda la alteración de la flora intestinal que dejó el antibiótico. Nosotros no lo utilizamos. Pero unido a eso sí te voy a decir, para que la gente no se olvide, pues, estuvimos hablando de las alergias, complicaciones de automedicarse y demás, que hay una infección que está producida por una bacteria que puede colonizar el intestino y produce una toxina. Esa toxina inflama la pared del intestino y puede dar desde diarrea hasta cuadros muy graves. Es una bacteria que se llama Clostridium difficile. Es difícil la bacteria de tratar. Y esa bacteria justamente es usual, el factor más frecuente para que se produzca esa infección y para que crezca en el intestino es eliminar a toda la flora buena que, si está, la mantiene frenada, justamente eliminar la flora buena por los antibióticos. Eso es un efecto adverso propio de los antibióticos. No es un efecto adverso, es un daño colateral, digamos. Exactamente. Así que esa es otra de las cosas que me había olvidado, por las cuales la gente lo tiene que tener en mente. Bien. No es gratis. No es gratis tomar antibióticos. Exactamente. Bueno, habíamos hablado entonces de la optimización del uso de antibióticos en la comunidad. ¿Qué hacen los hospitales? ¿Qué son los programas de optimización de antibióticos? ¿Podés hacer algún comentario? Sí, por supuesto. Primero, un poco tomo lo que vos dijiste al principio de la OMS. Sí, la OMS, lamentablemente, para el 2050, si todo sigue así, se prevé que va a haber 10 millones de muertes por multiresistencia y que va a ser la primera causa de muerte superando el infarto, ¿no? A las enfermedades cardiovasculares en algunos grupos de edad. Para que la gente no se asuste, las bacterias multiresistentes, que ahora yo voy a explicar qué son y que están en los medios hospitalarios, en general no son parte de la comunidad, ¿sí? No son parte, por ahora es raro, pero bueno, si todo esto no se frena y vamos a ir a lo que dice la OMS, van a empezar esas bacterias a salir del hospital. Pero en el hospital sí hay bacterias que son las mismas que podemos tener, pero están modificadas. Al estar en el hospital se utilizan muchos antibióticos, porque la prescripción de antibióticos en el hospital es súper frecuente, porque se utilizan inclusive como preventivos para cirugía, se utilizan como tratamientos, y más aún en pacientes en terapia intensiva. Los pacientes en terapia intensiva, el 70% tiene antibióticos. Entonces eso hace que justamente la bacteria esté expuesta al antibiótico y haga eso. Yo estoy expuesto a este antibiótico, entonces yo voy a generar este mecanismo de resistencia para que el antibiótico no me mate. Entonces, primero, al estar expuestos, esas bacterias además se pegan en el ambiente hospitalario, están en todos los aparatos, los mobiliarios y demás, están en las manos del personal, porque de repente vamos a revisar un paciente que tiene una infección que todavía no sabemos, no la tenemos diagnosticada, y nos contaminamos las manos. Si nosotros no nos lavamos adecuadamente las manos, que ahora voy a hacer una mención muy importante de eso, hablando de este tema, adquirimos nosotros. A nosotros no nos va a pasar nada. Y a nuestros familiares tampoco, por eso acá les digo para los familiares de los médicos. Pero sí le va a pasar a los pacientes que están internados, pues son vulnerables, pues están enfermos. Imagínense, para estar internados tienen que estar enfermos, más aún si están en terapia intensiva. Así que no es que les va a pasar algo a los familiares cuando se vayan a casa, pero sí podemos transmitir eso de paciente a paciente. Que se llama transmisión horizontal. Transmisión horizontal, exactamente, a través de las manos,
a través de elementos que se utilicen con los pacientes, a través de sondas, a través de jeringas, a través de guantes, a través del tocar del estetoscopio, las bombas de infusión y las guías que se utilizan en los pacientes de terapia, los respiradores, digamos, todo eso se llama procedimientos invasivos, que justamente en terapia intensiva lo más utilizado son los catéteres que se ponen en las venas para poder dar antibióticos y toda la medicación, las sondas urinarias y finalmente los que están intubados y tienen un respirador para poder respirar. Entonces, en ese ámbito se generan bacterias que primero se hacen resistentes a un antibiótico, después a otros, y van generando resistencia a múltiples familias de antibióticos. Para que la gente lo entienda, hay muchísimos antibióticos que cada uno sirve para una infección diferente. Hay algunos que curan muchas infecciones y otros que son específicos de una. Por eso los que son específicos de una o dos infecciones se llaman antibióticos de espectro reducido, y aquellos antibióticos que sirven para tratar múltiples infecciones se llaman de amplio espectro, ¿sí? Que son los que más se utilizan en el hospital. Son los más complejos, son los más caros, y el problema es que ahora las bacterias se están haciendo resistentes a esos antibióticos, son la última línea, es decir, cuando algo no funciona vas escalando de espectro, cada vez de más amplio espectro, cada vez más potentes, y actualmente las bacterias, algunas se llaman superbacterias, que la gente en algún momento lo va a leer. Las superbacterias son aquellas que lograron crear mecanismos de resistencia a todos los antibióticos. Ya existen bacterias que son resistentes a todos los antibióticos. Es un fenómeno infrecuente. Y por eso están justamente los programas de optimización de uso de antimicrobianos. Se llaman PROA. Los PROA en los hospitales... Perdóname un poquito. Sí. Porque vos dijiste entonces que está todo contaminado, los picaportes, las puertas, todo el medio ambiente del paciente. Por eso es muy importante lo del lavado de manos, que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pone 5 momentos para lavarse las manos, y que el personal de salud y los familiares no deben olvidar, digamos. Absolutamente. Es la medida más importante para la prevención de estas infecciones hospitalarias y la diseminación de estas bacterias multiresistentes. El lavado de manos, sin ninguna duda. Y después algo súper importante en los hospitales es la limpieza hospitalaria, la higiene hospitalaria, que debe haber una rutina. Eso lo maneja el Servicio de Control de Infecciones con el hospital y demás, porque, como les dije, las bacterias están en aparatos y en superficies. Uno se puede lavar perfectamente las manos, pero si después toca algo contaminado, se vuelve a contaminar las manos con esas bacterias. Así que eso es parte muy, pero muy importante, súper importante. Aunque haya usado guantes, me tengo que lavar las manos al sacármelo también. Totalmente. Los guantes pueden tener una microperforación y perfectamente puede entrar por ahí algún fluido, algo que tocamos, así que claramente es... El uso de guantes jamás reemplaza el lavado de manos. El lavado de manos es irreemplazable. Es irreemplazable, y aparte es una medida que es práctica y muy barata. Muy barata. Cuando vos lo comparás con los antibióticos que tal vez hay que usar para gérmenes, las superbacterias. Absolutamente. Valen millones. Estamos hablando de tratamiento de millones de pesos para tratar esas superbacterias. Que en el momento que estamos, es caro para todos los países, pero bueno, para Argentina claramente en este momento económico, prescribir ese tipo de antibióticos, la verdad que no está bueno. Así que para eso existen estos programas, que por suerte acá en nuestro país hay una ley, que es la ley del PROA. PROA es Programa de Optimización de Uso de Antimicrobianos. Digo es antimicrobianos porque hay antibióticos para bacterias, antifúngicos para hongos, antivirales para virus, antiparasitarios para parásitos. Esos son los antimicrobianos. Entonces el PROA lo que es ese programa tiene un infectólogo que se dedica a eso, ¿sí? Un farmacólogo que se dedica también a ver, bueno, el infectólogo se dedica a ver las prescripciones de los antibióticos del hospital, para ver si el antibiótico era necesario, o sea, que está indicado correctamente, que tenga la dosis correcta, que esté dirigido a la infección y que tenga la duración correcta, ¿sí? Ya sea como prevención o como tratamiento. Entonces el infectólogo se encarga de eso, pero, y obviamente tiene que dar informes, porque esos informes y lo que el infectólogo ve
genera después medidas de mejoras, ¿correcto? Tiene que interaccionar, hay que hacer mucha educación, o sea, hay formas de hacer prueba que son formas de consensuar con el médico, que en general son las que más persisten en el tiempo, porque es muy fácil bajar línea y decir, no, mira, acá en este escenario se usa este antibiótico, en este escenario se usa este, y tenés que hacer eso. A veces hay que hacerlo, por ejemplo, con la profilaxis quirúrgica, la mayoría de las instituciones tienen algo que se llama autostop, que es decir, después de una dosis de antibiótico se suspende, la farmacia no lo da y tiene que el médico decir por qué quiere prolongarlo, y eso lo decide el equipo PROA. Pero el infectólogo no alcanza, tiene que estar el farmacólogo para decirle, mirá, se está usando mucho este antibiótico, prescribieron antibióticos muy caros, en general son los de alto costo. Mirá, estoy viendo que este antibiótico está aumentando, también el farmacólogo nos ayuda para dosificar en aquellos pacientes, por ejemplo, los pacientes obesos, pacientes que están en diálisis, exacto, a los neonatos el farmacólogo nos asiste para buscar la mejor dosis. También ve todas las indicaciones y ve las interacciones de los antibióticos, y finalmente se necesita también una enfermera en control de infecciones y un microbiólogo. Ese es el equipo PROA, y el equipo PROA no alcanza porque el equipo PROA tiene que bajar toda esa información que va recabando a todo el personal de salud, tiene que educar permanentemente, tiene que haber guías y tiene que haber un feedback. Es decir, yo veo que se está haciendo bien, que se está haciendo mal, qué es lo que se está haciendo mal, pienso cuál es la solución y se la devuelvo al equipo y después vuelvo a evaluar, y eso tiene que ser en forma continua, y eso mejora claramente la resistencia antibiótica. Eso está totalmente probado, que un buen PROA baja 50% la multiresistencia. Eso es muy importante lo que vos decís, y el doctor Stambulian siempre nos enseñaba que, bueno, vos dijiste que los pacientes en terapia intensiva el 70% tienen antibióticos. Sí. La gravedad de esos pacientes hace que muchas veces usemos tratamientos empíricos de amplio espectro, pero lo importante es cortarlos cuando tenemos los resultados de los cultivos. Totalmente, absolutamente. Hoy en día estamos en la era de los tratamientos acortados, incluyendo para las infecciones severas. ¿Por qué? Porque la multiresistencia nos superó, y algo más, como dice también el doctor Stambulian, tenemos que hacer cosas ingeniosas, ¿no? Y además ahora tenemos que ganarle a las bacterias que lograron superarnos. Bueno, no, nosotros ahora tenemos que superarlos, y todo esto que estamos hablando es para eso. Muy bien, Fabián, hablaste de tratamientos acortados, ya te vamos a volver a invitar. Muchas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. Hemos concluido este excelente programa de A Ciencia Cierta, y parafraseando al doctor Stambulian, ¿qué nos enseñó el invitado? Fundamental, no automedicarse, no usar antibióticos en forma innecesaria. La Organización Mundial de la Salud nos advierte, puede llegar a ser las bacterias multiresistentes la primer causa de muerte. Muchas gracias por acompañarnos. Volvemos en una semana con más A Ciencia Cierta.